Neumática, conceptos básicos, elementos y esquemas. Para comprender bien la neumática tenemos que saber o conocer desde las bases de la misma qué magnitudes y unidades se utilizan, ¿sí? La unidad de medición de en la neumática, en este caso la presión, esta representa la fuerza F que se ejerce sobre una superficie A. Es decir, una presión es la fuerza que hay sobre una superficie. Tenemos en nuestra fórmula presión igual a fuerza sobre superficie y las unidades en que se miden son newtons por metros cuadrados. ¿Sí? La unidad del sistema internacional para medir presión es el pascal. Sin embargo, aún se utilizan otras unidades como es el bar, que equivale a 10 a las 5 pascales, la atmósfera, ¿sí? La columna de mercurio y el kilopascal por centímetro cuadrado. Entonces, la unidad del sistema internacional para medir presión es el pascal. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie dada. ¿Ok? Entonces, estas son magnitudes y unidades para la presión. Existen dos tipos de presiones. La presión absoluta, que es la que se mide desde un nivel cero, y la presión relativa, que es la que se mide desde la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, la presión total sería igual a la suma, perdón. En este caso, la presión absoluta, la que se mide desde el nivel cero, es igual a la presión 2, que es la que se mide desde la presión atmosférica, más la presión de trabajo. ¿Sí? El vacío se considera cuando tenemos una presión menor a la atmosférica, cuando en un lugar no hay suficiente presión o no existe la misma presión que existe en la atmósfera en ese momento, se considera que hay un vacío. El instrumento que me sirve para medir la presión se llama manómetro y es este de aquí, ¿sí? Tiene aquí la medición de unidades y va conectado a donde se requiere medir esa presión. Ok, entonces, para seguir en cuestiones de neumática, tenemos que eh, comprender ciertos principios. En este caso pueden ser de hidráulica o de neumática, aplican muy parecido. ¿Sí? El principio de la ley de Boyle, que establece la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Dice que el volumen de ese gas es inversamente proporcional a la presión. Por lo tanto, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si es yo tengo este cilindro y voy bajando el émbolo, voy aumentando la presión, ¿sí? Y el volumen de ese gas va disminuyendo. Pero si la presión disminuye, si yo voy subiendo ese émbolo, el volumen del gas va a aumentar. ¿Sí? Luego, también esta ley de Boyle-Mariotte establece una relación con la temperatura. Dice que la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Cuando yo voy comprimiendo o voy aumentando la presión sobre un gas, ese gas generalmente tiende a calentarse. ¿Sí? Cuando yo libero presión, el gas tiende a enfriarse. ¿Sí? O sea, yo presiono, se empieza a calentar porque están más juntas las partículas de gas, hay más rozamiento. Si yo suelto la presión, el gas comienza a expandirse y se comienza a enfriar. Es por eso que todas, por ejemplo, las latas de aire comprimido o de pintura o cualquier aerosol, cuando ustedes lo utilizan mucho tiempo, se comienza a enfriar la lata. ¿Sí? Eso es porque disminuye la presión. También tenemos las leyes de Charles Gay-Lussac, ¿sí? Que nos dice que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuye la presión. Era lo que yo les comentaba, ¿sí? En la parte anterior, yo jugaba con la presión y me cambiaba la temperatura. Ahora, si yo juego con la temperatura,
me va a cambiar la presión. Si yo a un tanque de gas o a una lata de aire comprimido, por eso se nos dice que los sprays y todo tipo de lata los mantengamos lejos del fuego, porque mientras vaya aumentando la temperatura, el gas que está dentro comienza a aumentar su presión, ¿sí? Y va a terminar por explotar. Por eso es que explotan los tanques de gas. No explotan porque se queme el gas, sino que se empieza a calentar el tanque, el gas que está dentro empieza a ejercer presión. Puede ser gas butano, o puede ser oxígeno, o puede ser el gas que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser volátil. Aquí lo que importa es que sea un gas, y ese gas, al aumentársele su temperatura, empieza a incrementar la presión. Quiere salir de ahí, ¿sí? Y es cuando terminan explotando los tanques. Entonces, estas son dos de las leyes que influyen en los gases. Aumento la presión, disminuye el volumen, pero aumenta la temperatura. Disminuyo la presión, aumenta volumen y disminuye temperatura. Si yo aumento la temperatura, la presión sube. Si disminuyo la temperatura, la presión baja. Aquí tenemos un sistema neumático muy básico, donde tenemos un compresor con un depósito, ¿sí? Tenemos un filtro que me va a asegurar que no pasen impurezas en el aire, que no pase humedad, porque todos estos componentes son frágiles a la humedad, empiezan a corroer y va a haber fallas. Por eso es que se instala siempre un filtro. Todo aire tiene cierta cantidad de humedad y este filtro se encarga de eliminarla para que el sistema neumático pueda trabajar sin problemas. También tenemos un presostato, tenemos el motor eléctrico, tenemos la unidad de acondicionamiento del aire, se le llama FRL, lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos una purga automática, esa humedad que tiene el aire se va condensando, se va formando agua y aquí hay que purgarla, ¿sí? Luego tenemos una válvula, tenemos los controladores de velocidad y tenemos nuestro actuador. Este es un sistema neumático básico. La simbología neumática más común o más general es la de un compresor o entrada de aire, es un triangulito, ¿sí? Una válvula, que es la que me va a controlar las acciones, esta sería su simbología. Aquí tenemos el accionamiento, aquí tenemos el retorno, la cantidad de vías y posiciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tenemos un cilindro o actuador con un tipo de retorno, ¿sí? Y obviamente nuestra tubería. Para nuestro compresor, dijimos, lo señalamos con un triangulito. Dependiendo la dirección de ese triángulo, es lo que va a significar. Si el triángulo está apuntando hacia dentro de la válvula, significa entrada de aire. Si el triángulo está apuntando hacia el otro lado, significa salida. ¿Por qué necesitamos una salida? Cuando yo ingreso aire en este cilindro, por este conducto, va a empujar a mi émbolo, lo va a empujar del otro lado, ¿sí? Luego dejo de suministrar aire y este muelle o resorte va a hacer que regrese mi émbolo, que regrese el cilindro a la posición original, pero cuando está regresando está empujando aire y yo necesito una salida para ese aire que va a empujar y esa salida es esta de aquí, ¿sí? Entonces cuando cambia la posición de mi válvula, esto lo vamos a ver más adelante, entra aire, empuja el émbolo hacia la derecha, ¿sí? Dejo de suministrar aire, ese émbolo se regresa por cuestión de este muelle o resorte y empuja el aire que tiene que encontrar una salida, ¿sí? Ese aire se puede reutilizar, se puede almacenar o eh, se puede vertir en el ambiente sin ningún problema, es aire limpio. Entonces, esta sería la simbología para una válvula, como esta que tiene un botón. Yo presiono el botón y en cuanto presiono el botón, esta posición de aquí, ¿sí? Esto es un símbolo, esta posición de aquí, hagan de cuenta que este cuadrito baja
y tengo mi entrada de aire que va a pasar por esta flecha, va a salir por este conducto y me va a llenar mi actuador. Si yo suelto el botón por culpa de este muelle o resortito, la válvula va a regresar a su posición original, deja de suministrar aire, este muelle hace su trabajo, regresa el émbolo y regresa el aire hasta la salida. ¿Sí? Esta es como una radiografía de una válvula. Si se fijan, aquí está la entrada de aire comprimido, ¿no? Está la entrada de aire comprimido. Como mi válvula está presionada, el aire sí encuentra un camino y se va hasta el cilindro. Cuando yo suelto este botón, esta partecita de aquí queda, voy a utilizar una plumita. Esta parte de aquí sube y tapa el paso del aire. ¿Sí? Ya no va a pasar el aire. Entonces, al no pasar el aire, este muelle va a vencer la fuerza del aire que tenía aquí y va a regresar a su posición original, empujando todo el aire que había y va a encontrar su salida aquí. Así es como funciona una válvula. ¿Sí? Y por último tenemos el cilindro. ¿Sí? Esta sería la simbología de un cilindro. Ok, entonces vamos a comenzar definiendo los tipos de compresores. Los compresores más utilizados son los de émbolo y los de paleta. Se dividen en dos tipos, los alternativos y los rotativos. Estas serían algunas imágenes de los compresores alternativos. Tenemos el compresor de pistón de una etapa, ¿sí? Donde este pistón a través del motorcito que va girando va haciendo que suba y baje, suba y baje, suba y baje este pistón, ¿sí? Entonces, cuando sube, empuja aire hacia acá. Cuando baja, absorbe aire de aquí. Así es como ese aire se obtiene de la atmósfera o del ambiente y se deposita en el tanque. También tenemos el compresor de pistón de dos etapas. Este motor está girando, ¿sí? Y hace que estos dos pistones suban y bajen, suban y bajen. Entonces, ya sabemos que al bajar absorbe aire del ambiente y al subir empuja aire al depósito. Si tenemos dos pistones o un compresor de pistón de dos etapas, obviamente se va a llenar mucho más rápido. Y también tenemos un compresor de diafragma, ¿sí? Que funciona muy parecido. El motor va girando y aquí tenemos un pequeño diafragmita, ¿sí? Que va chupando aire y lo va inyectando. Chupa, inyecta, chupa, inyecta. Y así es como trabajan estos compresores alternativos. Estos compresores de una etapa trabajan con presiones de 3 a 7 bares. Es muy importante a la hora de definir con qué compresor vamos a trabajar. Primero necesitamos saber las necesidades de aire que tiene nuestro sistema. Dependiendo de esas necesidades de aire, va a ser el compresor que elijamos. Entonces, un compresor de émbolo de una etapa trabaja con presiones de 3 a 7 bares. El compresor de émbolo de dos etapas funciona con unas presiones aproximadamente de 7 bares y temperaturas de 120 grados centígrados. Luego tenemos compresores rotativos, ¿sí? Estos no son alternativos, porque el otro se le llamaba alternativo porque subía y bajaba, ¿sí? Eran movimientos alternativos. El rotativo siempre está girando, ¿sí? El compresor de paletas, estas son pequeñas paletas que están girando. Al girar hacia la derecha, absorben el aire del ambiente y lo empujan hacia el depósito. Así de fácil y sencillo funcionan estos, ¿sí? También tenemos los de tornillo y los radiales, pero les comento los más utilizados son los de pistón y los de paletas. La forma de instalar sistemas neumáticos, tenemos dos tipos de instalaciones principalmente. Tenemos el conducto principal en línea abierta, donde se hace un tendido por todo alrededor de nuestro sistema y de ahí vamos sacando nuestras tomas, ¿sí? Es una red de distribución de aire en línea abierta.
También lo tenemos en anillo. Lo tenemos alrededor y en medio. Y de aquí vamos tomando o vamos sacando nuestras tomas para distribuir el aire. ¿Sí? Entonces, línea abierta y anillo. ¿Ok? Los principales componentes de un circuito neumático, ya lo había comentado anteriormente, ahora los vamos a tratar a más detalle. Tenemos las unidades de mantenimiento o FRL, también se le llama, ¿sí? Porque filtran, filtran, lubrican y se me fue la palabra de ahorita se las digo. También tenemos nuestras válvulas, ¿sí? Que son las que realizan el control de nuestro circuito neumático, y los cilindros. En este caso tenemos un cilindro de doble efecto, ¿sí? Donde entra aire por un lado y también puede entrar aire por el otro. Ya dependerá del uso que necesitemos. Las unidades de mantenimiento o FRL realizan las principales tareas de filtrar, regular y lubricar, ¿sí? Tiene un tornillo de regulación que regulan la cantidad de aire que pasa, ¿sí? O podemos regular la presión con la que vamos a trabajar. Lubrican, es importante que el aire no esté seco porque tenemos en nuestro sistema neumático tenemos conexiones metálicas, se está trabajando con cilindros, con partes metálicas, entonces es importante que el aire que se trabaja no esté seco, sino que esté un poco lubricado, ¿sí? Ya un poquito de lubricante o aceite, se regula y se filtra. ¿Qué se filtra? La humedad, ¿sí? Aquí tenemos un tubito sumergido en aceite, que es el que se encarga de ir por la propiedad de capilaridad de los líquidos, se va proporcionando ese lubricante al suministro de aire. Entonces, unidad de mantenimiento o FRL. Filtra, regula y lubrica. ¿Sale? Y esta sería la simbología para mi FRL. Es un rectangulito como con un manómetro, ¿sí? Y esta es la simbología principal. Aquí tenemos los tres componentes, tenemos el filtro, tenemos el regulador y tenemos el lubricante. Es la unidad FRL, ¿sí? Aquí pasa el aire y la humedad que haya en ese aire se condensa y se va al fondo. Y después ya nada más se purga. Se presiona este pequeño purgador y el líquido se sale, ¿sí? Entonces la unidad de mantenimiento asegura que mi aire con el que voy a trabajar no tenga humedad, ¿sí? Esté a una presión adecuada y ese aire esté lubricado. Es a lo que me ayuda mi unidad de mantenimiento. Luego las válvulas, ¿sí? Aquí tenemos el funcionamiento de una válvula. Cuando yo presiono el botón de mi válvula, entra aire y pasa. Suelto el botón, el muelle hace que suba de posición, el aire ya no puede entrar porque se tapa este conducto y sí tiene que salir, ¿sí? Siempre si no entra aire, tenemos que asegurar la salida del aire. Si no sale, tenemos que asegurar la entrada, ¿sí? Aquí lo vemos más fácilmente. Una válvula cuando no está presionada, está saliendo todo el aire que pudiera haber en los conductos o en el actuador. Siempre escapa el aire. Cuando yo presiono mi válvula, en ese momento va a entrar aire a mi sistema, ¿sí? Lo suelto, el aire ya no puede entrar, entonces solamente le queda salir. A esta válvula se le conoce como 3-2, significa que tiene 3 vías y 2 posiciones. Las vías son todas las conexiones posibles, ¿sí? Si se fijan, aquí tiene una conexión, pues sí, esta conexión, aquí tiene otra y aquí tiene otra. 3 vías, 3 conexiones. Una vía, otra vía, otra vía. 3 vías, 3 conexiones, ¿sí?
El 2 se refiere a las posiciones, solamente tiene dos posiciones, aquí vemos dos cuadrados. Esto representa las posiciones de mi válvula. Si yo veo la radiografía de la válvula, si yo la veo por dentro, una posición es cuando no está presionada, ¿sí? Solamente puede salir el aire. Y aquí lo vemos en el símbolo o en el diagrama, ¿sí? Va saliendo el aire. Cuando yo presiono mi válvula, ¿sí? Aquí se ve la presión, queda esta otra posición. Solamente se puede permitir la entrada de aire. Suelto mi válvula y regresa a este estado. Entonces, las válvulas se nombran con el número de vías y el número de posiciones. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se nombran las válvulas? Ya habíamos visto un poquito de estos. El número de vías, es decir, los orificios que presenta la válvula. Esta válvula, ¿cuántos orificios presenta? Presenta 1, que es el de entrada, presenta 2, que es el de salida, y presenta 3, que es el que va a mi actuador. ¿Sí? 1, 2, 3. Voy a borrar lo que escribí. Ahí está. ¿Sí? 3 vías. Luego, el número de posiciones. ¿Cuántas posiciones posibles tiene? ¿Cuántos cuadritos tiene esta válvula? Tiene 1, 2. 2 posiciones posibles. Luego, el accionamiento. ¿Cómo es que se acciona esta válvula? Esta válvula se acciona con este botón pulsador. En este caso es por botón. Y por último, el retroceso. O sea, el nombre de una válvula tiene 4 parámetros, ¿sí? Primero, el número de vías, el número de posiciones, cómo se acciona y cómo regresa a su posición original. Es importante siempre saber cómo es que regresa una válvula a su posición original. El retroceso en este caso es por muelle. Entonces, ¿cómo es que se nombraría esta válvula? Esta válvula sería 3-2 botón muelle. Quiere decir que tiene 3 entradas de aire o 3 vías, 2 posiciones, se acciona por botón y regresa a su posición original por muelle. Esta válvula se llama 3-2 botón muelle. Es importante que conozcamos cómo es que se nombran las válvulas porque de ahí vamos a saber sus características. ¿Sí? Una válvula 5-2 sería una válvula con 5 vías de aire y 2 posiciones. Una válvula 5-3 sería una válvula con 5 vías de aire y 3 posiciones diferentes. Obviamente tienen que tener su activamiento y su retroceso. ¿Sí? Ok. En ocasiones también se indica la posición normal, es decir, aquella en la que se encuentra la válvula cuando no la hemos accionado. Así es como funcionan, por ejemplo, las 5-3. ¿Sí? Esta válvula que todavía no se acciona, ¿sí? Se tiene que indicar su posición normal. Se tiene normalmente abierto o normalmente cerrado. Quiere decir, cuando no se ha activado esa válvula, el aire pasa, el aire entra o el aire sale. Eso es algo muy importante, ¿sí? En este caso, esta válvula de aquí, esta que vemos aquí, cuando yo no la activo, el aire entra. Se le conoce como válvula normalmente abierta. Esta válvula que tengo aquí arriba, cuando yo no la he activado, el aire no puede entrar. Se le conoce como válvula normalmente cerrada. ¿Sí? La de arriba, cuando está sin accionar, el aire no pasa, por lo que se le llama normalmente cerrada o NC. La de abajo pasa lo contrario, por tanto es normalmente abierta. Cuando yo no he activado la válvula, el aire está pasando como si nada, se le conoce como normalmente abierta o NA. Así es como se nombran nuestras válvulas. Entonces, esta válvula de arriba, su nombre completo quedaría válvula 3-2, botón muelle
NA o NC. ¿Cuál de las dos será? ¿Esta es normalmente abierta o normalmente cerrada? Es normalmente cerrada. Válvula 3.2 NC, botón muelle. Y ese quedaría como el nombre completo de mi válvula ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunas válvulas reguladoras de control y de bloqueo. Es importante que conozcamos el resto de las válvulas, ¿sí? Solamente se toma en cuenta sus vías, sus posiciones, accionamiento, retorno y posición original, ¿sí? Pero aparte tenemos unas valvulitas especiales, ¿sí? Como lo es la válvula antirretorno. Como su nombre lo indica, esta permite el paso del aire en solo una dirección. Cuando el aire fluye de izquierda a derecha, este pequeño balín se recorre hacia el otro lado presionando el muelle y el aire hace esto, ¿sí? Puede fluir. Pero cuando el aire quiere regresar por esta vía, ¿sí? Este balín tapa el conducto, no permite que regrese el aire, por eso se le conoce como antirretorno. Y este es su símbolo, ¿sí? Tenemos un balincito con un muelle que indica que el aire por ahí no va a pasar, solamente puede pasar en una dirección. Tenemos también la válvula reguladora de caudal, como su nombre lo indica, como nosotros vayamos girando esa válvula, va a ir cerrando el paso del aire, lo va a ir, eh, pues sí, lo va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces puede que disminuya el paso del aire o aumente dependiendo hacia dónde gire yo mi regulador, ¿sí? Y este sería su símbolo. También tenemos la reguladora de caudal unidireccional, que es más una combinación de estas dos. Yo puedo regular el paso del aire en un sentido, ¿sí? Y en el otro pasa como si nada. Por ejemplo, si yo quiero que un cilindro salga con toda la velocidad y toda la fuerza posible, ¿sí? Que salga rápido, pero quiero que ese cilindro regrese lento, es cuando utilizo este tipo de válvulas. El aire de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Cuál camino va a elegir? ¿Este que le opone mucha resistencia o este que no le opone tanta? Obviamente va a elegir el de abajo, ¿sí? Va a elegir el de abajo y va a pasar con toda su fuerza, el aire. De regreso, cuando ya va a regresar, por ejemplo, mi actuador que empieza a empujar el aire que tenía dentro, por aquí ya no puede pasar. Entonces tiene que ir por arriba, que es donde yo regulo, ¿sí? Y le puedo poner muy bajito, para que ese cilindro regrese despacio. Que salga rápido y regrese despacio. O lo puedo hacer al revés. Si yo conecto esta válvula al revés, lo que va a hacer es que el cilindro salga despacio y regrese rápido. ¿Eso como para qué me sirve? Por ejemplo, como para una prensa, ¿sí? Si yo quiero prensar, no sé, por ejemplo, quesos, ¿sí? A la hora de que estoy prensando, necesito que lo haga despacio para que no lo apachurre y salte por allá el queso, ¿sí? Lo hace despacio y a la hora que regresa esa prensa, yo necesito que lo haga rápido, pues para agilizar mi proceso, ¿no? Para eso es que me sirven este tipo de válvulas. Las válvulas selectoras de circuito. Estas van a permitir que el aire se vaya hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de las condiciones. Aquí tenemos un balincito, ¿sí? En este caso, cuando la entrada que se active primero es la que va a funcionar. Si esta de derecha a izquierda se activa primero, me empuja el balín para acá, ¿sí? Y el aire se viene, va pasando por aquí. Y a la hora que yo le quiero ingresar aire por aquí, no me va a dejar porque este aire está empujando el balín y este aire no entra, ¿sí? Por eso se le llama selectora de circuito. Es una o la otra, ¿sale? Es como una compuerta OR. Funciona uno o funciona el otro.
Luego tenemos las válvulas de simultaneidad. Esto sería como una compuerta AND. Se tiene que cumplir dos condiciones para que funcione esta válvula. En esta de aquí, en la selectora de circuito, con cualquiera de estas dos que entre, va a haber una salida. En esta de simultaneidad tiene que haber dos entradas de aire. Se tiene que cumplir dos condiciones, dos entradas de aire para que el aire pueda fluir. Si solamente hay una entrada de aire, si solamente tengo una entrada de aire, por ejemplo de derecha a izquierda, va a empujar este émbolo y va a tapar aquí. ¿Sí? Y el aire, este de aquí, también va a tapar aquí. No va a dejar pasar el aire. ¿Sí? No va a funcionar. ¿Esto como para qué me sirve? Si yo quiero que una prensa se active, por ejemplo, cuando yo presione dos botones al mismo tiempo, si quiero asegurar la integridad de mi operador para que no sufra un accidente y necesito que tenga sus dos manos puestas en un botón cada una, ¿sí? Que active un botón con una mano y activa el otro botón con la otra mano. Y en ese momento la prensa baja, me aseguro que la prensa no le atrape la mano a mi operador, ¿sí? Entonces, para eso es que se utilizan este tipo de válvulas. Ese es un ejemplo del uso de este tipo de válvulas, que se necesitan dos entradas de aire para que exista una salida. Luego tenemos las válvulas de escape rápido, ¿sí? Estas válvulas se utilizan muy parecido a la de aquí arriba, cuando necesitamos que el aire salga lo más rápido posible sin ningún tipo de restricción. Para eso que se utilizan este tipo de válvulas. Otras válvulas, bueno, estas son las de la válvula lógica O, es una selectora de circuito. También tenemos la válvula lógica I, que sería mi válvula de simultaneidad, son las que ya les había comentado. Nada más que aquí vemos, por ejemplo, este cauchito, que si entra aire por X, el cauchito se va hacia el otro lado y el aire fluye por aquí. Si el aire entra por Y, el cauchito se va para el otro lado y el aire entraría por aquí. Con cualquiera de las dos entradas yo tengo una salida. Luego, para que pueda salir aire por A en la válvula lógica I, tiene que haber entrada en X y tiene que haber entrada en Y. ¿Sí? Estas son las válvulas que ya les había comentado. Si entra aire por un solo lado, ¿sí? Aquí se tapa y no permite el paso. Se necesita que haya aire de los dos lados para que estos tapones se mantengan en su lugar y el aire haga este recorrido. ¿Sí? Entonces se necesitan dos entradas para que haya una salida. El regulador de flujo, ¿cómo es que funciona? Nosotros vamos girando esta perillita y este émbolo va bajando y va cerrando, ¿sí? Va cerrando, entonces hay menor cantidad o menor flujo de aire. Este sería mi regulador de flujo. Este sería un regulador de flujo antirretorno. Por ejemplo, de derecha a izquierda pasa sin ningún tipo de regulación y de izquierda a derecha pasa sin ningún tipo de regulación y de derecha a izquierda, como no puede pasar por este antirretorno, tiene que pasar por la regulación de aire. ¿Sí? Finalmente, los actuadores en un sistema neumático. Tenemos los cilindros de simple efecto. Se le conoce como cilindro de simple efecto al que tiene una sola entrada de aire. Yo ingreso aire y ese cilindro va a salir. ¿Sí? Va a salir el vástago de mi cilindro. Dejo de suministrar aire y el muelle o el tipo de retroceso que tenga mi cilindro, generalmente es un muelle, va a hacer que el vástago regrese porque está empujando al émbolo. ¿Sí? Las principales partes de un cilindro es la camisa o cuerpo, que es lo que lo cubre, el émbolo o pistón. El émbolo es la partecita de aquí, ¿sí? Este es el émbolo.
y este es el vástago. La parte delgadita es el vástago, la parte gruesa es el émbolo. El muelle recuperador de mi cilindro, la guía del vástago, obviamente se necesita una guía para que no se desvíe, tapa trasera y delantera y la toma de aire comprimido. ¿Sí? Entonces, las partes más comunes son entradas, émbolos, vástago y la camisa o cuerpo del cilindro. ¿Sí? Ok. Luego tenemos los cilindros de doble efecto, que básicamente tienen los mismos componentes funcionales. La diferencia es que este ya no va a tener un muelle de regreso, sino que en lugar de eso tiene otra entrada de aire. Entonces, ¿cómo es que regreso mi cilindro? Si yo suministro aire por aquí, mi vástago va a salir. Dejo de suministrar aire, el vástago sigue afuera. ¿Sí? ¿Cómo es que lo regreso? Suministro aire por esta otra entrada y mi vástago va a regresar porque ese aire está empujando al émbolo. ¿Sí? El aire siempre empuja al émbolo y el que hace el trabajo o la chamba es el vástago. ¿Sí? Entonces, cilindro de simple efecto, una sola entrada de aire. Cilindro de doble efecto, dos entradas de aire. Para el de simple efecto solo hace fuerza útil a la salida. Solamente cuando sale el vástago es que puede realizar un trabajo. Empuja lo que sea que tenga que empujar. ¿Sí? Entra el aire, sale el vástago. Cuando regresa ese vástago, no se le puede asignar una acción, ningún tipo de acción, porque no lleva la fuerza suficiente. ¿Sí? No puede jalar. Para eso es que se utilizan los de doble efecto, cuando necesitamos que se hagan tareas en dos sentidos. Ingresa aire por A, empuja el émbolo y se hace una tarea a la salida. ¿Sí? Corto el suministro en A, ingreso suministro en B, empuja el émbolo y puedo hacer otra tarea a la entrada. ¿Sí? Como por ejemplo abrir y cerrar una puerta. Ingreso aire por A, abro la puerta. Ingreso aire por B, cierro la puerta. O al revés. ¿Sí? Se hace fuerza útil en dos sentidos. Luego tenemos los temporizadores. Estos son otro tipo de válvulas. ¿Sí? Los temporizadores lo que hacen es que se tiene una válvula reguladora y un pequeño depósito. Entonces, con esa válvula reguladora, básicamente yo estoy configurando el tiempo que necesito de retardo para que realice la acción mi cilindro. ¿Sí? Voy disminuyendo el caudal y luego se va ingresando en este pequeño depósito y una vez que alcanza la fuerza suficiente, empuja o activa mi válvula y el actuador hace su trabajo. ¿Sí? Estos funcionan a la conexión o a la desconexión. ¿Sí? A la conexión significa que en cuanto yo ingreso aire, empieza a contar tiempo. ¿Sí? Se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular y luego activa mi válvula. A la desconexión es al revés. Se activa mi válvula, ¿sí? Hasta que se llena el depósito y sale el aire, es que se realiza la acción. Entonces los temporizadores se trabajan con válvulas reguladoras y con pequeños depósitos. Con la válvula yo regulo más o menos el tiempo que quiero que tarde y un depósito con la capacidad suficiente para almacenar ese aire y después realizar la acción con ese depósito. ¿Sí? Y esos serían los principales componentes de un sistema neumático.